Buen día. ¿Ya? Buen día, muy Muy buenos buenos días. días. Buenos días, ¿cómo están todos? Les saludamos desde el Hospital Santa Rosa. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muchos saludos. Vamos a iniciar entonces la presentación desde aquí. Ok, perfecto. Muy buenos días a todos los participantes. Les damos la bienvenida desde las instalaciones de InfoSalud, Dirección General de Telesalud, Referencia y Urgencia del Ministerio de Salud. Empezaremos la telecapacitación programada para el día de hoy, miércoles 27 de febrero, con el tema Embarazo complicado con hepatitis viral, a cargo de la doctora Consuelo Raquel Díaz Córdoba, especialista en ginecología del Hospital Santa Rosa, del Ministerio de Salud. Quisiéramos en este día especial del tecnólogo médico peruano saludar y felicitar a todos los tecnólogos en su día. Cualquier pregunta, duda o consulta pueden hacerlas llegar a través del chat en cualquier momento de la exposición para ser respondidas al final. Doctora Consuelo Raquel Díaz Córdoba, bienvenida, estamos atentos a usted. Muchas gracias por la presentación. Igual un saludo fraterno a todos nuestros compañeros tecnólogos médicos que son parte de un importante de nuestro equipo de salud. Muchas gracias por la invitación. El día de hoy voy a compartir con ustedes un tema que está siendo manejado últimamente en según la norma en todas nuestras instituciones y se ha instaurado como un nuevo petitorio entre nuestros laboratorios porque se está dando con mucha frecuencia y no se ha estado estudiando, ¿no? Es la hepatitis B y en la gestación, ¿no? Ustedes saben, esto es una cosa un poco introductoria, que la hepatitis es una enfermedad que es causada por el hígado, una enfermedad del hígado causada por el virus, hepatnavirus ADN, ¿no? Que es un virus que en su genoma, en su core, tiene el DNA. Es importante más adelante cuando vamos a ver laboratorio. Infecta exclusivamente mamíferos y su evolución puede ser aguda, crónica, llegar a cirrosis, carcinoma hepático y finalmente una hepatitis fulminante. Su periodo de incubación es entre 45 y 160 días. Acá ustedes pueden apreciar cómo es la constitución del virus, que tiene antígenos que después más adelante vamos a ver, el de superficie, el core, que es lo que vamos a determinar, y el antígeno E, que posteriormente les voy a explicar de qué se trata, por qué son importantes estos antígenos, determinarlos, y nos va a dar el grado de la enfermedad. La evolución de la enfermedad es como sigue. En la serología vamos a detectar el antígeno de superficie y el antígeno E, ¿no? Y luego también podemos ver la replicación del virus. Y la primera etapa es la etapa de inflamación mínima o inmunotolerante. La segunda etapa, reacción activa crónica, es inmune. La tercera etapa, como ustedes va de acuerdo a los años, ¿no? 20 años, 40 años, inflamación mínima o cirrosis, la fase no replicativa, y cuando pasa de los 60 años puede llegar a normal cirrosis o simplemente se resuelve de acuerdo al estado de inmunidad de la paciente, ¿no? La sintomatología clara de una hepatitis dura por lo menos 6 meses, en promedio. A los 6 meses se puede cronificar o resolverse. Los síntomas son generalmente cansancio, falta de apetito, náuseas, vómitos, ictericia, dolor estomacal, dolor en músculos y articulaciones. A veces no existen síntomas, es simplemente pasa como si fuera un estado gripal. Cuando ya va avanzando en la parte crónica, puede ser también asintomática, pero también podemos encontrar cirrosis del 10 al 20%, cáncer de hígado y muerte prematura, ¿no? El hígado normal sin infección aparece de esta manera cuando hay una fibrosis, y cuando hay una cirrosis ya se vuelve más rígido. Entonces, es importante conocer la epidemiología. ¿Por qué? Nosotros vivimos en un país con múltiples poblaciones de riesgo. Tenemos principalmente en la selva, ¿no? Como ustedes ven en cuadrito rojito, alta endemicidad de hepatitis B. Entonces, la selva, pacientes que tengamos en la selva, tenemos que siempre prevenir y diagnosticar y ver la posibilidad de que que pueden tener una hepatitis B. Mediana endemicidad tenemos en la sierra, ¿no? Y en Lima. Y baja endemicidad en toda la costa, ¿no? Pero de todas maneras tener presente cuando tenemos pacientes que acuden de la selva, hay más predisposición a desarrollar la hepatitis B. Tiene un antígeno de superficie mayor del 8%,
en mediana endemicidad de 2 al 7% y la baja endemicidad menos del 1%. Aquí vemos los grupos de riesgo, ¿no? ¿Qué grupos de riesgo tenemos que tomar en cuenta? El personal de salud, ya las trabajadoras sexuales, drogadictos endovenosos, estos según las poblaciones, ¿no? Hay poblaciones en nuestra tierra, en nuestro país, que tienen mucho mayor predisposición a tener este problema, ¿no? Vemos principalmente las comunidades indígenas de la Amazonía peruana que son las más afectadas, ¿no? Por el factor de riesgo, los hemodializados, y también tenemos las trabajadoras sexuales. Nosotros como personal de salud también tenemos un importante factor de riesgo. En cuanto a los países en todo el mundo, nosotros somos un país con mucho turismo, vienen bastantes pacientes del Asia, de China, y acá tenemos que es muy frecuente que tengan infección por hepatitis B, y siendo infección neonatal infantil muy frecuente en ellos, ¿no? Su endemicidad es muy alta y hay que tenerlo en cuenta. Lo otro es, en segundo lugar, tenemos a los pacientes que vienen de Europa Oriental, de Oriente Medio, de América Central y de Sudamérica, y en adelante, el cono norte, ¿no? Y el cono sur. Entonces, como ven, últimamente nosotros tenemos bastantes pacientes que están viniendo de Asia, ¿no? Y hay que tener en cuenta para hacer el diagnóstico con ellos. Las vías de transmisión, como ustedes conocen, son muchas. Últimamente tenemos muchos pacientes que nos vienen con bastantes tatuajes. Puede ser uno de los factores por los cuales se puede transmitir. El contacto sexual y transmisión vertical o perinatal, madre infectada, niño, y la transmisión horizontal por compartir fomites o objetos contaminados, ¿no? Entonces, acá tenemos las causas más importantes y nosotros nos vamos a dedicar a esta transmisión, a la transmisión vertical o madre-niño, ¿no? En el embarazo se puede transmitir 5 al 15% de la enfermedad, en el parto hasta un 85% y en el puerperio y la lactancia también. ¿Cuál es el riesgo? ¿Cómo se relaciona este riesgo en la transmisión vertical? El momento de la infección generalmente se produce el 10% en el primer trimestre. El 80% es en el tercer trimestre. Entonces tenemos un tiempo para poder prevenir y evitar que este bebé nazca con una infección de hepatitis B. La cronología de la infección materna, si es aguda o crónica, según eso va a ser más predisponente a infectarse el neonato o no. En el embarazo es más frecuente, como hemos visto en el último trimestre. La tasa de infección en el tercer trimestre puede llegar de 80 a 90%, y en el primer trimestre al 10%. ¿Qué efectos da esta enfermedad en el embarazo? El 90% lo va a transmitir a sus niños. Toda mujer gestante que no recibe ningún tratamiento, el 90% lo va a transmitir a sus niños. El 10 a 20% se hacen crónicas, y problemas que puede dar en el trabajo de parto y parto, lo que hemos visto con más frecuencia es el aumento de parto prematuro. Los recién nacidos, el 90% son portadores y llegan a ser adultos de riesgo, el 25% de realizar cirrosis hepática y cáncer de hígado. Durante el embarazo también, si bien es cierto, no empeora el pronóstico de la enfermedad, salvo que exista un daño hepático crónico. ¿Qué quiere decir? Venga una paciente que tiene cirrosis hepática, ahí sí nos puede empeorar el pronóstico del embarazo. No se ha demostrado complicaciones, ni muerte intraútera, ni abortos, ni anomalías congénitas, no están demostradas con evidencia, con un buen nivel de evidencia. Efectos durante el embarazo. El mayor riesgo de cronicidad también la tiene cuando la madre tiene el anticuerpo E positivo. O sea, el anticuerpo de la hepatitis B es el replicativo, y ese es el de peor pronóstico y el que nos va a indicar de que es el que va a atravesar la barrera hematoplacentaria y el fetito no tiene respuesta inmunológica ante ese antígeno. El antígeno E es un marcador de infectividad.
y en cuadros agudos es muy elevado grave si te puede llevar a una hepatitis fulminante. Entonces, para resumir, si tenemos las etapas de la hepatitis aguda, crónica y cirrosis, vemos que en la hepatitis aguda no aumenta la mortalidad. Los efectos, no se han visto efectos terapéuticos. Hay mayor incidencia de bajo peso y prematurez, y en el tercer trimestre, como le dije, el riesgo de infección es mayor. En la crónica, algunos, no está demostrado, han visto relación con diabetes gestacional, riesgo de prematurez. Lo que sí se ha visto es riesgo de bajo peso, no hay riesgo de eclampsia, y la enfermedad leve o moderada no afecta el embarazo. Donde sí tenemos problemas es cuando hay cirrosis. La cirrosis da una predisposición de tener por lo menos un 35-40% de abortos espontáneos, prematurez a 25%, mortalidad perinatal, sobre todo asociada a la prematurez, ¿no? Varices sangrantes, ascitis, y debe culminarse el embarazo por válisis y por ascitis, porque la ascitis misma tensa la barriga de la mamita y predispone a tener contracciones, lo cual puede hacer que dilate el cuello y por tanto tenga que haber un parto prematuro. En el parto, el parto es la parte más infecciosa, tiene el 85% de riesgo de infección. Y la cesárea, si bien es cierto, no previene la infección, nosotros en la institución sí preparamos al paciente por cesárea, porque consideramos que de todas maneras podemos realizar el mismo tratamiento que hacemos con el VIH, una operación sin contacto con las membranas para evitar el mayor contagio, ¿no? Aunque igual si la paciente está siendo tratada, puede negativizar su carga y podemos evitar que el bebé se contagie. La norma dice que no hay cualquiera de los dos vías del parto es aceptable, pero en nuestra institución manejamos la cesárea. La cesárea, no, si bien es cierto, no proviene la transmisión, hay que tener en cuenta las madres que tienen ese antígeno E replicativo positivo, tienen un riesgo de infectar del 70 al 90%, y a los 6 meses 90% de permanecer crónicamente infectada. Y los que lo tienen negativo, la transmisión es el 10 al 40% y una probabilidad mucho menor, de 40 a 70% de permanecer crónicamente infectado. Entonces hay que tener en cuenta los 3 antígenos, ¿no? El de superficie, que es el que normalmente nosotros tenemos en las instituciones, que si es positivo, en 6 meses se puede negativizar, y si sigue positivo, ya estamos hablando de una crónica. El antígeno de superficie E, que si es positivo estamos en replicativo, y ese sí nos puede producir la infección más severa, y el core positivo, que es el que nos marca desde que empezó, nunca se negativiza, ¿no? En el puerperio y la lactancia, si bien es cierto, se ha aislado el virus en la leche materna, nuestra norma dice que no hay problema para dar la lactancia. Nosotros no estamos de acuerdo, no hacemos que los pacientes lacten. ¿Por qué? Porque si bien la vía de contagio más frecuente de la madre, de la hepatitis, es por vía sanguínea. Entonces nuestras madres hacen grietas, hacen sangrado en los pezones, entonces preferimos evitar ese contacto. Y es que el 80-95% de los neonatos desarrollan secuela de infección y van a tener una aportación crónica, incluso, y sobre todo si no tienen inmunoprofilaxis, llegando hasta el 90%. ¿Cómo diagnosticamos en la mujer embarazada? Primero, nuestra historia clínica completa, la epidemiología, la historia de los padres, la pareja, los factores de riesgo que puedan tener. Las manifestaciones clínicas compatibles, pero también hay que tener en cuenta que puede ser asintomático. Los factores de riesgo de infección, como hemos dicho, uso de drogas, promiscuidad sexual, alguien que sabe que su pareja tiene hepatitis, y también asociar los parámetros serológicos que más o menos hemos conversado y lo vamos a revisar más adelante. Como le dije, el antígeno de superficie E, de aparición y eliminación rápida. Es de aparición y eliminación rápida, por eso es el más usado, se aparece y se elimina rápidamente. Por eso lo que más usamos es el de superficie, que su suero tiene presencia por más tiempo, ¿no? Y el core, en casos agudos, también está presente y está para toda la vida, ¿no?
el diagnóstico. Entonces, tenemos los antígenos de superficie, el antígeno E y el anticore. También tenemos que ver las transaminasas que pueden estar elevadas hasta 5 veces y las bilirrubinas elevadas a predominio indirecto. Entonces, si tengo una madre que tiene hepatitis B, le hago un screening y me sale hepatitis B positivo, ¿ya? Si tiene el antígeno de superficie positivo, le hago el antígeno E. Si es positivo, tengo una tasa de transmisión de 70-90%. Y mi recién nacido puede ser portador entre 90%. Vean ustedes la importancia de tomar este screening. Lo otro, si este antígeno E es negativo, la tasa de transmisión va a ser 10%. Por tanto, la evolución al portador puede ser a un 10%. Entonces, tengamos en cuenta por qué es importante diagnosticar y tomar el antígeno de superficie y algunos otros antígenos importantes para poder manejarlo más adelante, ¿no? Ahora, sí. Otra cosa que tenemos ahorita en nuestras instituciones es la prueba rápida de hepatitis. Tenemos una gestante, le hacemos una prueba rápida. Si sale positiva, descartamos hepatitis aguda o crónica con los componentes que hemos dicho, ¿no? Y la paciente tiene que ser derivada a un establecimiento de mayor complejidad, donde hay infectología, donde haya neonatología que puedan manejar adecuadamente al bebé y al paciente. Si no es reactiva, se debe repetir en el último trimestre. La gestante que tiene hepatitis B, el manejo que se realiza según el nivel que hemos dicho, ¿cierto? Se evalúa el perfil de la actividad de la infección. El antígeno, ¿cómo evaluamos el perfil de actividad de la infección? Vemos el antígeno E, la carga viral cuantitativa, ya vemos las transaminasas y vemos las pruebas de coagulación. Todo esto está relacionado porque el hígado es el que funciona y es el que nos maneja todo este tipo de problemas de coagulación. Si está funcionando mal, obviamente va a haber un mal tiempo de coagulación y protombina, ¿no? Las pruebas de coagulación van a salir alteradas. Entonces, importante tener en cuenta, cuando tenemos una infección crónica, ¿a dónde puede ir? A cirrosis, o una falla hepática o un cáncer hepático. 26% a los 6 años y 5 a 10% a cáncer de hígado. Esta cirrosis hepática puede resolverse con un trasplante hepático y si este no se resuelve ya lleva a muerte. La falla hepática también y el cáncer de hígado también. Hay que tener en cuenta esta infección crónica. Y la infección crónica viene cuando no hay un tratamiento adecuado o la paciente no ha tenido las suficientes defensas para negativizar su antígeno de superficie o su enfermedad. ¿Cómo prevenimos? Pues hasta acá hemos visto que la hepatitis B debe ser diagnosticada y debe ser manejada en una institución de mayor nivel, donde tenga el equipo y los medicamentos para poder resolver este problema. Entonces, la prevención de este, primeramente tendría que ser la prevención de las enfermedades de transmisión sexual. Uso correcto de preservativo, evitar la promiscuidad, usar guantes. Nosotros, los trabajadores de salud, somos un grupo de riesgo importante. Hay que usar guantes en el contacto con sangre. La norma dice 2 guantes. Claro que a veces no tenemos en nuestra institución la suficiente cantidad, pero hay que prevenir, chicos, porque al final nosotros también llevamos nuestras infecciones a casa, ¿no? Evitar drogas endovenosas e instrumental reutilizable, ¿no? Cada vez más nosotros usamos espéculos, ya no los reutilizables, sino los espéculos que son estériles, que ya tenemos que tenerlos porque lamentablemente nosotros tenemos mucha secreción en la parte vaginal, ¿no? Y las medidas específicas, obviamente, son las vacunaciones, inmunizaciones. ¿Qué hacemos nosotros cuando tenemos una gestante que tiene una carga viral importante? Le tenemos que dar los antígenos, por lo menos, le damos la inmunoglobulina humana por lo menos 6 meses antes de que nazca. La idea es darle 6 meses antes de que nazca su bebé para que llegue a 0 su carga viral. Entonces le administramos unidades internacionales de inmunoglobulina humana vía intramuscular al recién nacido. Y la vacuna por la hepatitis debe ser realizada entre las 12 horas de nacimiento, sus refuerzos a las 4 y a los 6 meses de edad. Con esto, a pesar de todas estas prevenciones, de 5 a 10% de los niños de madre hepatitis B positiva persisten. 1 a 3% cuando son negativas y 1 a 2% no inmunidad, cuando no tienen inmunidad posterior.
perdón, no tienen inmunidad posterior. Entonces, a pesar de tomar todas las medidas, vamos a poder tener un rango de persistencia de niños que van a ser luego portadores crónicos, ¿no? Entonces, la hepatitis B, ¿cómo vamos a manejarla cuando viene nuestra gestante por primera vez? Si es reactiva y tenemos la hepatitis, la prueba de superficie negativa, iniciamos en la madre la vacunación para hepatitis B y el niño recibe la vacunación al nacimiento. Si es positiva y tiene una replicación de menos de 10 a la 8 copias por mililitro, el niño recibe la inmunoglobulina y la vacuna al nacimiento. Si es mayor de 10 a la 8 copias, se empieza el tratamiento con tenofovir desde las 28 semanas, de tal manera que llegamos a los 6 meses de tratamiento y negativizamos esa carga viral, cosa que cuando nace el bebé tiene menos posibilidades de contaminarse. Hay niveles de intervención, el primero, segundo, tercero, eso está en nuestras normas, es para todas las hepatitis B, qué es lo que tenemos que hacer. Este es el esquema de vigilancia y prevención y control acelerado de la hepatitis B en el Perú. Esto es en general, para todos, ¿no? En el primer nivel, segundo nivel, tercer nivel, donde en cuarto nivel, y nosotros como tercer nivel hacemos nuestros tratamientos de antirretrovirales según los criterios establecidos, y damos vamos a solucionar los problemas que nos llegan y nos refieren, ¿no? El diagnóstico diferencial. ¿Con qué se nos puede confundir los diagnósticos de la hepatitis B? Con otras hepatopatías virales, con patologías autoinmunes, ¿no? Con hepatopatías propias del embarazo. Hay mucha confusión a veces con el HELP, ¿no? Porque hay alteraciones del TGO, el TGP. Entonces hay que verlo bien. No hemos tenido muchos casos, pero hay uno que tenemos que es importante y más adelante lo voy a relatar. Y mujeres con historia de abortos y partos prematuros. No necesariamente son hepatitis B, ¿no? El seguimiento será importante. Hay que seguir tanto a la gestante que ya dio a luz, es decir, a la puérpera, como al recién nacido. Hay que hacerle un seguimiento, y esto nuestro equipo de infectología lo hace muy bien. Con respecto al recién nacido, aun cuando se haya realizado el tratamiento de inmunización, hemos dicho que se han registrado fallas en la profilaxis. ¿Y a qué se puede deber eso? Debido a que la transmisión transplacentaria en los casos de una gestante con antígeno E positivo o con DNA de hepatitis del virus elevado, al no cumplimiento del esquema de inmunización activo-pasiva que hemos tanto la vacuna como la inmunoglobulina, y a que el recién nacido no ha generado anticuerpos de hepatitis B, o sea, sus títulos son muy bajos, ¿no? Y no ha generado sus anticuerpos. Pero hay que tener en cuenta, o sea, no es solamente diagnosticar, es una enfermedad crónica que va a muchos años, entonces hay que hacer un seguimiento. Estas son las complicaciones que podemos ver en las hepatitis. Nosotros en el hospital tuvimos un caso de una paciente que fue referida por un problema hepático a un hospital de acá de Lima, donde le estaban dando antineoplásicos, porque le hicieron una biopsia hepática y estaba con un carcinoma hepático. Entonces le dieron el tratamiento, pero acá en nuestro hospital teníamos un antineoplásico que ellos no tenían. Nos refirieron a nuestro hospital para darle el tratamiento. ¿Y qué pasó? Vieron que la paciente está hinchadita y dijeron, es ascitis. Pero nadie le preguntó, no le hicieron una historia clínica completa, donde le preguntaron si tiene o no menstruación, que es la parte básica. Una paciente de 26 años, en edad fértil, que ha tenido un hijo y no tiene embarazo, por más que tenga cáncer, hay que preguntarle si tiene relaciones sexuales y qué método usa, si se cuida o no. Pues esto no se hizo. Entonces acá en nuestro hospital preguntamos eso y diagnosticamos a una gestante con cirrosis hepática. La evolución fue muy tórpida. Por más que hicimos todo lo que pudimos hacer, lo que estaba en nuestras manos, la paciente llegó a tener solo 24 semanas y tuvo una ascitis tal que nos llevó a tener que operarla con un feto prematuro. Lamentablemente el bebito no resistió, tampoco resistió la mamá,
y fallecieron los dos. Pero esto es un error nuestro, ¿no? Nosotros como médicos, como personal de salud, no podemos ver a una mujer sin verla íntegramente. Si soy oncólogo, si soy gastroenterólogo, lo que sea, tengo que ver que esa mujer está en edad fértil y tengo que preguntarle si tiene o no relaciones sexuales, si tiene o no posibilidad de estar embarazada. Porque si no vemos esto, ¿cómo vamos a dar el tratamiento y prevenir que un niño más salga tenga un problema crónico y finalmente muerte? Averiguando por qué esta paciente ha tenido la hepatitis B, hicimos la prueba al esposo y el esposo no tenía. Esta señora se ha contaminado de la madre es la que tenía positivo, entonces ahí estamos viendo un caso de cronicidad. La madre murió joven, 26 años, pero ya lo tendría desde que nació, ¿no? Entonces, se dan cuenta que es importante tener conciencia de que esta enfermedad mata, lentamente, pero mata. Y tenemos que tenerlo presente y no dejar de pedirles a nuestras gestantes y a nuestros jóvenes que lamentablemente están usando muchos tatuajes, están teniendo muchas parejas sexuales, jóvenes de 18, 19 años, se les pregunta cuántas parejas sexuales, 10 nada más, 15 nada más, imagínense la cantidad de exposición que tenemos de nuestros jóvenes, aparte de ayudarlos y conducirlos, es también prevenir pidiéndoles las pruebas y enseñándoles el peligro al que están sometidos. ¿Sí? Entonces tenemos nosotros un manual para manejar esto, tenemos una norma técnica, ¿no? Y finalmente, tener en cuenta los 3 antígenos a tener, y si mi centro de salud tiene solo de superficie, por lo menos tomarlo a los 6 meses para ver si es crónico o no, y poderlo derivar, ¿no? Y es importante cualquier cosa, preguntar, llamar, estamos acá atentos para poderlo servir. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Consuelo Raquel Díaz Córdoba, especialista en ginecología del Hospital Nacional Santa Rosa, del Ministerio de Salud, por la excelente presentación. Saludamos a todos los participantes que se están conectando de diferentes partes del país. Saludamos a la Red de Salud Leoncio Prado de Huánuco, el Hospital Regional de Huánuco, Microred Canchabamba de Huánuco, Sechura de Piura, Centro de Salud El Progreso. Quisiéramos preguntarles si tienen alguna pregunta. Pueden escribirlas a través del chat. Es una zona endémica, hay que tener cuidado ahí. Linda ciudad, Huánuco. Muchas gracias, doctora. Sí, doctora, podría hacer entonces hincapié en qué estrategia tenemos todo el personal de salud de todas las regiones para poder entonces prevenir entonces esta infección de la hepatitis B. Claro, lo básico es toda gestante que viene tomarle su prueba de antígeno de superficie de hepatitis B. Si tenemos el antígeno E y el antígeno core, ideal, pero por lo menos el antígeno de superficie. Si le sale negativo, volverlo a tomar en 6 meses, porque en 6 meses puede negativizarse, ¿no? O puede positivizarse. Y con eso, si yo tengo una paciente que tiene hepatitis B positivo, ya la considero una gestante de alto riesgo y la envío a un segundo nivel, a un tercer nivel de atención. Sí, entonces la referencia a un segundo nivel de atención para que también pase consulta por infectología. ¿Qué otros exámenes se pueden hacer desde el primer nivel de atención? Por ejemplo, exámenes de sangre, hemograma, Claro, coagulación, otros exámenes para ampliar entonces la referencia. Tenemos la hepatitis B, si tenemos las pruebas de coagulación, ¿no? Y las transaminasas y las bilirrubinas, ¿no? Pero veo que muchos centros no nos piden eso. Nosotros tenemos una red acá y generalmente nos envían con hepatitis B, ¿no? Tenemos también la prueba rápida, ¿no? De hepatitis B. Si no tenemos, por lo menos con eso y haciendo el screening, ¿no? Han visto todo lo que viene posteriormente si uno no detecta a tiempo el estado lamentable en que terminan los pacientes, ¿no? Excelente, doctora. Importancia entonces de una correcta historia clínica, anamnesis, los contactos, la pareja, la familia. Exacto. A veces es asintomático, no tenemos Como entonces... les decía, de la paciente que tuvimos, el esposo no tenía el virus, lo tenía la mamá y el papá y la han contagiado perinatalmente. Un caso interesante entonces. Nos han preguntado también
Buenos días. Si un recién nacido de 5 días llega al hospital con antecedentes de madre positivos a hepatitis B, ¿se le podría administrar la inmunoglobulina antihepatitis B? Ahí sí, del recién nacido, sí no te puedo decir porque eso lo maneja el neonatólogo, ¿no? Yo supongo que el recién nacido, nosotros apenas nace, le damos la inmunoglobulina y la hepatitis B, o sea, eso lo hace el neonatólogo. Pero el posterior al niño, eso sí, no lo manejamos nosotros, eso lo maneja un neonatólogo. Sí. Ujú. ¿Y administran entonces la inmunoglobulina, La escuché, a inmunoglobulina, los 6 meses de la gestación o en qué periodo de gestación a partir de las 28 semanas, de para las que 28? 6 meses, para que tengamos un tiempo de 6 meses por lo menos, de que puedan llegar la carga viral a cero, ¿no? No se logra a veces, pero es la idea, ¿no? Dar el tenofovir para poder llegar hasta los 6 meses a cero la carga viral. La carga viral va a ser importante, según el nivel de la carga viral, es que a nosotros vamos a saber que es más contagioso o no la enfermedad en la gestación, ¿no? Muchísimas gracias, doctora. Nos han preguntado también, eh, quisiera preguntar si, bueno, buenos días, el screening se debería realizar a todas las gestantes como medida general o qué es Sí, lo que se recomendaría. por supuesto que sí, es a todas las gestantes. La norma ahora indica a todas las gestantes. Todas, todas. Ujú. Así es, nos había mencionado que es importante entonces revisar, basarse entonces en la estrategia del Ministerio de Salud, las normas técnicas Ujú. de cómo abordar entonces estas enfermedades, ¿verdad? Ujú. Sí, o sea, la idea es tomarla apenas llega la paciente su prueba de hepatitis y a los 6 meses. Tal como se hace con el virus de inmunodeficiencia humana, ¿no? Entonces, si podríamos ver entonces cómo sería entonces el tratamiento específico de estas pacientes. Claro, o sea, como habíamos dicho, llega una gestante, hepatitis B positiva, ¿no es cierto? Llega una gestante, lo primero que tienes que hacer es su screening. Aparte de evaluarla, toda la parte clínica, le haces todas sus pruebas de batería de gestante, dentro de ellas tiene que estar indicada la hepatitis B, antígeno de superficie. Entonces, si esta te sale positiva, tienes que derivarlo a un nivel de atención mayor para que el programa de infectología lo coja y empiece a darle todo el tratamiento que necesita. Si esta te sale negativa, la tienes que volver a repetir la prueba en 6 meses. Y otra vez, si sale positivo, lo refieres porque ya es un embarazo de alto riesgo a un nivel mayor, y si no, la sigues tratando, ¿no? Si no tiene condiciones para estar en tu nivel de atención. Muy bien. Nos había comentado que tanto como el parto como la cesárea también se puede transmitir, no es que prevengan tampoco la transmisión, y Sí, que sí también estaría contraindicado la lactancia materna. sí. Bueno, en nuestra institución no damos lactancia materna y hacemos por cesárea, pero esa es una decisión que lo tomamos nosotros para prevenir. Creemos que es mucho, mucho mejor, ¿no? Si el parto de todas maneras va a exponer más a la sangre de la paciente, siendo la sangre el contaminante más efectivo, prevenirla del contacto con sangre es ideal. Hacemos el mismo manejo, ¿no? De las membranas. A la cesárea nosotros operamos y llegamos a entrar sin romper la membrana, como lo hacemos en el VIH, ¿no? Cuando ya tenemos abombada la membrana, rompemos un poquitito, cosa que sale la cabecita del bebé entre las membranas y se abre como una flor la membrana y le sirve de protección para que no se contamine con la sangre, ¿no? Eso es el método que nosotros usamos. Entonces, tanto en VIH y en este tipo de pacientes, nosotros lo hacemos ese método sin cortar, o sea, abrimos los niveles de la pared hasta llegar al útero, pero sin cortar la membrana. Cuando rompemos la parte superior de la membrana de la cabecita del bebé, todas las membranas se forman como una flor. Entonces el bebé sale sin contaminarse con la sangre. Y esa es la idea de evitar la contaminación durante la cesárea, ¿no? Es importante entonces que haya una buena nutrición tanto de la mamá como del recién nacido para que suban las defensas y se eviten la cronicidad o pueda entonces quizá desaparecer la infección.
Claro, puede ser importante, como le digo, las defensas generalmente pues las dan la buena alimentación, sobre todo en proteínas, ¿no? Muchos de nuestras gestantes vienen anémicas, vienen con un déficit importante proteínico y se nota en su masa muscular, en sus tejidos, cuando las operamos muchos de los tejidos son muy laxos. Entonces, la anemia es uno de los problemas más importantes que tenemos en nuestras gestantes. Muchas de nuestras gestantes son anémicas y eso nos revela el tipo de alimentación que tienen, ¿no? Y si están dando el lactar, más aún, porque la leche que producen es su sangre, que se está convirtiendo en leche. Entonces, mírense todo lo que tienen ahí. Pero la hemoglobina no sube solo con fierro, la hemoglobina sube adjuntándole proteínas, porque la hemoglobina se forma de un núcleo M y 4 proteínas. Miren, son 4 proteínas por un grupo M. Entonces, si no tenemos proteínas que transporten este núcleo M, ¿cómo vamos a formar la hemoglobina? ¿Cómo vamos a nutrir? Las proteínas son las que dan la fortaleza y producen los anticuerpos. Entonces, si no tenemos a nuestros pacientes con nivel de proteínas adecuado, no vamos a lograr que crean defensas. Y esto es lo que tenemos que conseguir, ¿no? Enseñarles de dónde sacar los nutrientes que le dan proteínas y le dan fierro. Muchas gracias, doctora. Nos han dicho también, excelente presentación. Doctora, paciente con tratamiento con tenofovir, ¿y qué riesgos existe para un siguiente embarazo? Intervalo recomendado para un siguiente gestación. Bueno, en lo que es el tenofovir, como le digo, nosotros lo usamos para las gestantes una sola tableta desde las 28 semanas hasta que vaya a la siguiente gestación. En el siguiente embarazo, lo que tenemos que hacer es igualmente tomar las pruebas, porque como te digo, esto depende de la inmunidad del paciente. Hay pacientes que solito lo autoeliminan, sus defensas son suficientes y lo autoeliminan. Hay otras que no, que si va a depender de cada paciente, es probable que si siga con una mala nutrición, si sigue con múltiples parejas, puede volver a tener la infección, ¿no? O puede replicarse más. La carga viral, es importante acá la carga viral. Cuánto de replicación de la carga viral tiene, y eso es lo que hay que ir controlando, ¿no? Y esto lo hacemos en un nivel de atención mucho mayor. Nuestras infectólogas son expertas en esto y son las que manejan todo esto. Uh-huh. ¿Cómo entonces miden la carga viral? La carga viral se mide ¿cómo se llama? Al ver la replicación del DDN con el antígeno de superficie E. Ahí eso nos ayuda para ver. Cuando tiene el antígeno de superficie positivo, medimos la carga viral en sangre y eso va saliendo. Y según la replicación de la carga viral, es lo que se le da el tratamiento. Si hay una carga viral importante, se da el tratamiento de tenofovir. Nos había hablado entonces del antígeno de superficie B positivo, el antígeno de superficie E también, que es positivo si está en etapa replicativa. Es para ver la carga viral. Más peligroso para enfermedades más graves. Y el core también, ¿verdad? El core positivo. El core positivo, el core positivo nos indica que ha sido infectado y toda la vida va a salir positivo. O sea, usted así lo haya autoeliminado el virus de su organismo, haya sido sus defensas suficientes, siempre le va a salir el core positivo. O sea, el core positivo no indica enfermedad actual, indica que alguna vez tuvo la hepatitis B. Excelente, doctora. Entonces, si no tenemos más preguntas en el chat, algunas consideraciones finales para el primer nivel de atención sobre cómo entonces manejar, prevenir la hepatitis B y evitar que sea una complicación tanto para la mamá como para el bebé. O sea, básicamente, como les decía, hacer una historia clínica. Creo que la historia clínica siempre va a ser importante para determinar el riesgo de un paciente. No olvidarnos, las mujeres en edad fértil, así les diga que se cuida, que tiene relaciones, y ustedes, si le dicen que haya menorrea, tomarles una prueba de embarazo. ¿Por qué? Porque pueden transmitir el virus a su bebé. Entonces, si estamos en 2 seres que se pueden perder por no hacer una prevención. Vacunar a nuestras niñas, vacunar a nuestras gestantes, vacunarlos y prevenir. Todos tenemos que prevenir, hombres y mujeres, todos nos tenemos que vacunar, no solo las mujeres, porque muchas enfermedades las transmiten nuestras parejas. Entonces tenemos que vacunarnos para evitar sobre todo los grupos de riesgo, pero creo que en estos casos que
estamos viendo un alto índice de promiscuidad y alta rotación de parejas, sería bueno que todos se vacunen. Los hospitales, el primer nivel, todos tenemos vacunas, creo, y eso la prevención y sobre todo modificar nuestro estilo de vida, ¿no? Muchísimas gracias, doctora Consuelo Díaz Córdoba. Felicitaciones, la excelente presentación. Un abrazo y saludos a todo el equipo del Hospital Santa Rosa. Hasta pronto. Muchas gracias. Okay, muchísimas gracias también. Un saludo cariñoso y acá estamos para servirlos cuando gusten. Muchísimas gracias. Hasta pronto. A todos los participantes, gracias por estar conectados. Los invitamos a las próximas telecapacitaciones. A las 10 de la mañana continuamos con el tema nutrición en el síndrome metabólico a cargo del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Luego continuamos a las 12 del mediodía, detección de catarata a cargo del Instituto Nacional de Oftalmología del Ministerio de Salud. También a las 12, emergencias obstétricas a cargo del Hospital Nacional Cayetano Heredia. También a las 12, linfangiomas en pacientes pediátricos a cargo del Instituto Nacional del Niño de San Borja. Luego a la 1 tenemos al Instituto Nacional del Niño de Breña con el tema manejo de hemoderivados en pediatría. Y a las 3 de la tarde tenemos la última telecapacitación del día con discapacidad auditiva adquirida a cargo del Hospital Nacional también Santa Rosa, Ministerio de Salud. Estamos atentos. Hasta la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Bendiciones. Hasta luego. Igualmente, bendiciones.